El patio escuchó un grito. No fue un sonido cualquiera. Fue un corte que partió la tarde en dos. Antes del grito hubo un metal que tintineó, el hervor de las chaleiras, el sopor que pegaba las blusas a la piel y el ritmo monótono de las escobas. Después del grito, todo se volvió pequeño en la memoria del lugar, como si el aire hubiera decidido retroceder para no tocar aquello que había sucedido. La casa grande, esa caja de madera encerada y ventanas altas, imponía su sombra sobre el empedrado. Sus columnas proyectaban líneas largas que se estiraban como dedos sobre la tierra. Delante de la escalera principal, los criados se alineaban sin aliento, como si la costumbre los hubiera enseñado a contener los movimientos hasta que la casa diera la orden de respirar. En la senzala, por debajo, los latidos eran otros. El rumor de voces bajas, el roce de manos sobre el barro, la estrategia doméstica de supervivencia que nunca pedía permiso. Benedita estaba junto a la pila. Tenía las manos ásperas de limpiar cazuelas y mover carbón. Había aprendido los nombres de cada fogón y el timbre de cada caldero como se aprenden los nombres de los hijos. Era joven, pero la vida le había puesto sobre los hombros una biblioteca de obligaciones. Su caneco de metal, el que usaba para beber y medir la porción de café, conservaba una mancha que no quiso ni pudo desprender por completo. No era un desdén. Era la prisa, la fatiga, la falta de agua templada cuando la temperatura devoraba horas. Fue esa mancha la que encendió la chispa, que nadie pensó que llegaría tan lejos. Dona Constanza, la ciñá, apareció en el umbral con la falda planchada y el gesto de quien posee un derecho que nadie debería cuestionar. Su voz era más cálida que su mano, y cuando la alzó sobre Benedita, sonó la sentencia que la casa conocía desde siempre. Un aviso antes del castigo. La tapa, eso que en el lenguaje de la casa significaba humillación, fue rápida y profesional. La mano de la ciñá golpeó la mejilla de Benedita con la decisión de quien corrige un objeto defectuoso. La bofetada no dejó más huella que el rubor que se esparció por la cara de la joven, pero su fuerza llevó consigo el peso de la autoridad. El feitor Tomás, que vigilaba como si toda su vida fuera una sucesión de órdenes ajenas, dio un paso adelante. No necesitó hablar mucho. Su postura, la mirada, el gesto con el bastón fueron suficientes para que los otros comprendieran que aquello iba a más. En la casa, la disciplina no se conversaba, se aplicaba. Ordenó los azotes sobre el tronco. La palabra tronco resonó en la muchacha como si fuera la mención de algo primitivo. La madera que recibe el castigo en vez de la vista indiscreta de los amos. La forma ritual de redimir ofensas supuestas. No se describirán los azotes con detalle. Basten las sombras que quedaron en el cuerpo de Benedita, una mezcla de calor viejo y una vergüenza que se pegaba al uniforme de trabajo. Más grave que la piel magullada fue la sensación de exposición. Le quitaron la mirada, le quitaron el nombre propio por un instante, la transformaron en lección. Después, la depositaron en la senzala como si fuera un objeto cuyo uso había expirado por un día. Al caer la tarde, cuando la luz se hizo menos ofrenda y más memoria, la senzala volvió a ser la ciudad subterránea, donde todo se sabía sin hablarlo. Allí, entre esteras y mosquiteros, se tejía la auténtica conversación, la que no podía escucharse en voz alta, porque la casa tenía oídos. Lucia, con dedos que doblaban hilos y la lengua afilada de quien no calla por miedo, sino por cálculo, estaba pegada a la portilla. María, con un pañuelo que le ceñía la cabeza y los ojos siempre atentos, preparaba té de raíces para que la fiebre del cuerpo se disipara. Isabel cerraba los labios y aguardaba. Todas sabían que el castigo no terminaba en la piel, se extendía en rumores, en órdenes que se ejecutaban por semanas en la vigilancia que se intensificaba. Benedita se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. La respiración era un trabajo que había que readaptar, tomar aire por la nariz y soltarlo por la boca como se hace con una herida que pide tregua. No lloró, no porque no doliera, dolía, sino porque en la senzala la llorana era una noticia difícil de administrar. Las lágrimas, decían algunas, entregaban ventaja al opresor. En los ojos de las otras hubo algo que no era lástima. Fue un reconocimiento,
una factura social que quedaba por saldar. Su madre, fallecida años atrás, hubiese dicho la frase que ahora rebrotaba en la garganta de Benedita. Nunca bajes la cabeza. No era un mandamiento de orgullo inútil, era más bien una brújula para cuando el mundo pareciera querer doblarte. La frase volvió en partes, como recuerdo, como mandato, como consigna. Nunca bajes la cabeza, repetían entre ellas, no para provocar enemigos, sino para recordar a quien se ha acostumbrado a mirar al suelo que los ojos tienen memoria y que hay dignidad en sostenerla. Esa consigna se transformó en una pequeña herencia que circuló de boca en boca hasta que se volvió una ofrenda que todas protegían. Al calor de la noche se trazaron estrategias que eran menos elucubraciones heroicas y más medidas de supervivencia. Si el sistema se mantenía por la impunidad del golpe, la respuesta debía jugar con la rutina, conocer los tiempos, las puertas que se quedaban sin llave, las siestas de la casa grande, las horas en que los hombres se distraían con cartas en la galería. La senzala, durante generaciones, había acumulado esa sabiduría sin historia oficial. Sabía los pasos que no se oían, el olor que anunciaba la llegada del coronel desde su despacho, la señal de las botas que marcaba sus ánimos. Benedita no era una líder reconocida. Lo que tenía eran manos que sabían medir el calor del fuego por la forma en que la leña cantaba, una memoria insólita para las horas en que la cosa más urgente era no quemar el guiso, y una cierta calma en la mirada que hacía pensar a quienes la observaban que había en ella algo que pesaba más que la edad. Por eso, cuando Lucia pronunció la palabra plan, nadie se rió, porque en la senzala las palabras no se dicen a la ligera, cada una pesa. El primer paso fue sencillo y peligroso: recopilar información. Las mujeres empezaron a anotar mentalmente, con la precisión de quien ata paquetes para que no los roben, los horarios del aseo de la Signá, las costumbres del coronel, la hora en que Tomás se acercaba al patio para supervisar, cuando el mayordomo cerraba la puerta trasera. Aprendieron qué ventanas quedaban sin cerrojo y qué sirvientes guardaban secretos con la misma naturalidad con la que guardaban la leña. Fueron detalles pequeños: la hora en que la Signá pedía la jarra de agua caliente, si la puerta del baño se dejaba entreabierta para que el aire no empañara los espejos, la rutina de las criadas que doblaban las sábanas con manos temblorosas. A partir de esos detalles se tejió una estrategia. No era el plan de una sola persona, sino la suma de muchas manos que conocían la casa como la palma que sostiene la taza. Se habló de usar la cocina como teatro de operaciones sin que pareciera un teatro, de la posibilidad de alterar el tiempo del fuego para que la jarra que traía agua caliente llegara en el instante exacto. Se discutió, con esa frialdad que da el miedo bien administrado, la logística de los baldes, el número de pasos que separaban la pila del patio del baño y la manera de ocultar un gesto entre miles de gestos. Hubo quien propuso el silencio absoluto, quien con voz baja advirtió del riesgo inminente y recordó que la mano del coronel era larga. Sin embargo, la convicción no nacía de la rabia ciega, sino de una acumulación de humillaciones que ya no cabían en el cuerpo de una sola. Se compartieron relatos propios: la vez en que un niño había sido despojado de pan por malicia, el día en que un viejo fue vuelto a casa con la espalda sangrando. Esas pequeñas historias actuaban como piezas de un puzzle que justificaba para ellas cualquier acción que devolviera la mínima justicia, una reacción que obligara a la casa a reconocer lo que había hecho. La planificación tomó formas concretas. Se necesitaban 2 baldes robustos, uno para el agua ya hervida, otro para el que serviría de señuelo, una coordinación con quien trabajaba en la cocina para que el fuego, en lugar de apagarse en su hora, se avivara y generara la cantidad exacta de líquido candente. Era labor de especialistas. Benedita supervisaría la caldera. María vigilaría que el agua no perdiera su temperatura en el traslado. Lucia sería la que, en el patio, llevaría el balde que simularía ser parte de la tarea doméstica. Isabel, pequeña y silenciosa, permanecería cerca de la escalera para alertar si alguien miraba. ¿Joaquim? No aún. Joaquim no era de la senzala. Joaquim era de los caminos del río, y su nombre apareció en la conversación como posibilidad para la huida,
pero antes había que ejecutar la acción. Durante semanas, lo que se eligió realizar en una sola tarde se ensayó en la imaginación. Benedita repetía el gesto como si afinara una canción. Levantar el balde, sostener la mirada justa, evitar la deliberación que transformara el movimiento en acto de abuso, no en un acto de venganza que regurgitara la misma violencia. En su mano, el fuego duro de la cocina se recalibró en paciencia y cálculo. Practicó llevando 2 baldes por la cocina, uno con agua fría, otro vacío, midiendo el peso, la falta de ruido, el ángulo de la muñeca que debía usarse para que el movimiento fuera rápido y definitivo. Cuando cerraba los ojos veía a su madre, la cara iluminada por el fogón, la frase pronunciada como una bendición. Nunca bajes la cabeza. No se trataba de obligar a la Siná a callar, sino de que, por una vez, la casa sintiera la humillación que se había enseñado a ejercer. En las noches de reunión, cuando la conversa no minaba la cautela, cada mujer aportó algo. ¿Quién podía traer clavos para reemplazar cerraduras debilitadas? ¿Quién se encargaría de distraer al perro de la entrada con migas? ¿Quién guardaría la llave del zaguán? Las pequeñas tareas tenían nombres propios y castigos propios si alguien las traicionaba. Nadie prometió coronas. Se habló del precio. Si la acción fallaba, la reacción sería terrible, y posiblemente pagarían más que la piel de Benedita. Eso lo dijeron como quien reconoce que la libertad no llega sin factura. A la par del trabajo logístico, hubo inoculación simbólica. Se escogió que el gesto no sería de sangre, sino de agua. Ese elemento que en la casa siempre había servido para limpiar, para cuidar, también sería el que formulara la condena. El agua caliente es una metáfora que quema el orgullo sin necesidad de derramar la sangre, que habría convertido la historia en tragedia inmediata. El grito de la Siná, que debía venir delante de todos, sería para la senzala la prueba de que las cosas podían voltearse. Pero incluso ese grito se pensó como algo cargado de consecuencias. No era venganza gratuita, sino una llamada pública que desgastaría la reputación del coronel y de la esposa. No se deseaba el mal, se deseaba la verdad revelada enfrente de quienes la habían ignorado. Mientras trenzaban la idea, la casa funcionaba como siempre. Niños correteaban por las galerías, el coronel se sentaba a escribir en su despacho nombramientos, y la Siná preparaba la tarde con su esmero habitual, ajena a la red que se estaba tejiendo bajo sus pies. Benedita observaba sus rutinas con la atención de quien aprende una partitura. Miró las cortinas que la Siná cerraba antes de bañarse, anotó la hora en que pedía que la sirvieran con agua de naranja, comprobó que al coronel le agradaba un silencio prolongado tras la comida, esa pequeña ventana donde los hombres no hablaban sino que recalculaban el mundo. Pero los planes, por buenos que sean, necesitan aliados en los sitios inesperados. Hubo momentos de tensión mientras conseguían los baldes. Un sirviente joven que los entregó con cara de cómplice, la vieja de la despensa que negó haber visto nada si se le daba una sonrisa. Una voz interna que susurró que siempre existía una posibilidad de delación, y con ella la necesidad de guardar silencio aún entre quienes se iban a beneficiar. Esa ironía pesaba. La resistencia requería de silencio, como la semilla necesita de tierra para no ser pisada por las botas. La noche previa a la ejecución imaginada fue de una calma tensa. Las brasas se amontonaron con obstinación, como si quisieran asegurarse de que el agua alcanzara la temperatura necesaria. Benedita apenas durmió. Practicó en su mente el movimiento, la cadena de gestos que había de encadenar, llevar el balde a la espalda, subir la escalera, pasar por la galería sin tropezar con el tapete, encontrar la puerta entreabierta y derramar el contenido en un impulso eficaz. Cada gesto debía ser preciso. El error sería mortal. Antes de acostarse, hubo un silencio protector en la senzala. Las mujeres se miraron como quien se dice una oración, no la que invoca a los santos, sino la que invoca la firmeza. Lucia acercó una jarra con té. María puso una mano en el hombro de Benedita y murmuró la vieja advertencia de las madres. No te dejes llevar por la rabia que ensordece, usa la que ensaña. Las palabras en la sencillez de la casa se volvieron herramientas.
Nunca bajes la cabeza. Una vez más, no era una consigna de desafío insensato. Era calibrar el orgullo para que no fuese autodestructivo. Por la mañana, la casa despertó con la precisión de un reloj acostumbrado a dictar vidas. El sol del mediodía prometía una luz dura y sin piedad. El aroma del café rondó la galería y el ruido de las chaleiras se volvió un telón sonoro que marcaba los compases. Benedita repasó una última vez la secuencia en su mente. Tenía 2 baldes, uno con agua ya caliente, tapado con una tela para que el vapor no delatara la intención. El otro, vacío, destinado a simular el trabajo cotidiano. Llevaba atado al cinto un pañuelo con la letra de su madre, aquella misma frase bordada con una caligrafía torpe pero resistente. Nunca bajes la cabeza. Era su amuleto y su mandato. Se acercaba el instante en que la rutina de la casa se encontraría con la excepción que ellas habían planeado. No se soñaba el final con ingenuidad, se conocía el peligro, el eco posible de represalias. Pero la casa no era solo el lugar donde la Siná hacía su aseo. Era también el centro del rumor, y el rumor, una vez liberado, tiene su propia fuerza. Benedita pensó en el grito que había escuchado aquel día, el que había partido la tarde, y en cómo un grito, al final, puede cambiar la orientación de la mirada. Una vez que la voz se alza en el centro de la plaza doméstica, los otros la oyen y se ven obligados a mirar. Si esta historia te está hablando, quédate y suscríbete. Aún quedan relatos de memoria y resistencia por conocer. La mañana siguió su curso mientras las piezas terminaban de colocarse. El coronel salió al ruedo de la galería con su bastón y la gravedad de siempre. La Siná, con su traje blanco, pidió que le trajeran la jarra para su baño de media jornada. Tomás hizo el recorrido de inspección con pasos que parecían medir el tiempo y no el espacio. Su cuerpo era la encarnación de la vigilancia. Dentro de esa cotidianeidad, Benedita vio la ventana que se abriría por un segundo y no más. Esa fracción de tiempo fue el agujero por el que debía pasar su acción. En la fricción entre la vida diaria y el plan, hubo pequeños episodios que parecían inofensivos, pero que, en el juego de los días, son señales. La criada que tardó un segundo en doblar la servilleta, una conversación entre 2 hombres que habló del negocio del coronel y que sirvió de cortina sonora. Un perro que ladró inoportunamente y que tuvo que ser calmado con una migaja entregada con manos temblorosas. Todo tenía la función de un coro que, sin saberlo, actuaba para un desenlace que no debía parecer preparado. Benedita se mostró serena en su papel. No era la heroína de una fábula, era la mujer que conoce su hora y la asume. Avanzó por el patio con los baldes en la mano. Sintió el peso de ambos, como si llevara a cuestas el peso de la historia. Cada paso era una negociación con el miedo. Cada brazo que se levantaba para sostener el agua significaba la posibilidad de un antes que ya no volvería a ser igual. En su interior, la frase de su madre volvió a organizarse en un murmullo que más que eco era un mandato. Nunca bajes la cabeza. La escena estaba a punto. La Siná se retiró en su aposento para prepararse. El mayordomo dejó la puerta entreabierta por descuido o por costumbre. El sol marcaba las barbechas de la casa y los sirvientes, ajenos a la trama, seguían con sus labores. Benedita se detuvo un instante antes de subir la escalera. Miró al cielo, a la claridad que no perdona, y respiró. Era el instante donde la intención se convierte en gesto. Dentro de ella, el sentimiento era complejo. No solo odio, no solo rabia, sino una mezcla de tristeza antigua, de necesidad de que la casa supiera que también existía una dignidad infravalorada. No buscaba la destrucción, sino el reconocimiento. No celebraba la humillación ajena, la veía como espejo, como evidencia de que algo debía romperse. Y así, con esa mezcla de propósito y miedo, empezó a subir los peldaños que la llevarían hacia la posibilidad de hacer que, por primera vez en años, la dama gritara delante de todos. Subió los peldaños con la lentitud de quien sabe que cada ruido suma una posibilidad de deshacerlo todo. El patio parecía contener la respiración. Las voces se quebraban en fragmentos precisos y el peso del calor empujaba sobre los hombres en la galería como una losa.
Benedita tenía el balde caliente escondido en el regazo, envuelto en una tela para que el vapor apenas susurrara. El otro balde, vacío, colgaba de su mano como si fuera la etiqueta de una tarea común. Recoger la jarra, vaciar la tinaja, acercar el agua para fregar. Era esa apariencia de normalidad la que debían vender. La Siñá, ajena a la trama, se disponía a su baño de media jornada en la alcoba que daba a la galería. Era un ritual de cuidado y de imagen, pomos, perfumes, el paño para secar la frente, la paciencia de quien se sabe observada por el mundo, que asocia limpieza con virtud. La ventana quedaba entreabierta, para que entrara la brisa que despejara los espejos. La puerta del baño no cerraba por completo por costumbre, para que no se acumulara vapor. Eran descuidos pequeños, pero la sensala miraba esos descuidos como se mira una rendija en el muro. Un instante y la ocasión. Benedita ascendió hasta la plataforma de la galería con los sirvientes a su alrededor, muchos de ellos ajenos al plan, otros con miradas que delataban complicidad o preocupación. Pasó junto al perro echado al sol y lo acarició para que no ladrara. Cruzó la alfombra tejida con manos trémulas y notó el olor a aceite de limón que la Siñá había ordenado para limpiar la madera. La escena parecía tan ordinaria que por un segundo dudó. Aquella cotidianeidad era el terreno donde se escondía el peligro más feroz. Respiró y sintió el pañuelo bordado contra su talle. La frase de su madre, invisible y firme, la empujó. Al llegar a la puerta del baño, vio la cortina de hilo que colgaba como una garganta entreabierta. Por un costado, la Siñá, de perfil, se inclinaba sobre la pila de porcelana. Sus manos, cuidadas y sin callos, manejaban la esponja como si fuera un sacramento. Nadie miraba directamente a Benedita. La figura de la muchacha debía mezclarse con la rutina, ser un movimiento más en la coreografía doméstica. Avanzó con pasos que pretendían ser automáticos. El corazón parecía querer escapar por la boca, pero la cara debía seguir impasible. Alzó el balde con la mano izquierda, lo acercó al borde, y por un segundo la temperatura del metal le recordó a la yema de los dedos de su madre, a la mano que le enseñó a sostener la cuchara sin hacer ruido para no derramar la comida en los ojos de los niños. Cerró los ojos, imaginó la reacción que esperaba. Un grito, sí, pero un grito que abriera ojos, que hiciera que la casa mirara. Y sobre todo, imaginó el silencio que seguiría, ese silencio de reconocimiento que pesa más que cualquier sentencia. Abrió los ojos. Tenía que ser rápida. El movimiento, ejecutado como si fuera un gesto de servicio, debía convertirse en un hecho irrecusable. Cuando derramó el agua, lo hizo en una línea precisa. No un chorro descontrolado, sino una cortina que ganó el cuerpo de la Siñá en un instante. El vapor ascendió y envolvió a las personas cerca como una sábana que oculta y revela al mismo tiempo. La voz de la Siñá partió como una piedra lanzada contra el aire. Fue un grito que no conocía la comedida modulación de sus palabras habituales. El sonido cortó la galería. Llegó a la sensala como una alarma. Rebotó en las paredes y se multiplicó en los ojos de los presentes. Por un par de segundos hubo un vértigo. La Siñá dejó la esponja. Sus manos temblaron. Sus dedos buscaron abrigo en el paño. La gente se quedó paralizada porque la norma no había previsto aquel papel. La esposa del coronel gritando sin que hubiera acontecido un accidente doméstico normal, gritando porque alguien le había devuelto, en su propio idioma de fuego y agua, el gesto que ella misma empleaba para humillar. Tomás no tardó en reaccionar. El feitor era la sombra que convertía las sanciones en espectáculo. Dio un paso hacia adelante, pero la mira de Benedita no fue de ira desmedida, sino de acusación contenida, como quien señala una herida con la única arma que le fue permitida. «¿Qué has hecho?», tronó Tomás con la autoridad curtida en años de orden y aplicación. Su voz buscó comprimir la escena, devolverla a los cauces esperados. Castigo, humillación, lección repetida. Pero la Siñá, con la piel escaldada y la voz en una tesitura que nadie en la casa había oído, cubrió el espacio con un gesto que quebró la jerarquía por un momento. Ante todos, interpeló al coronel con palabras entrecortadas, acusando la audacia que nadie había creído posible de una esclava. Su furia, sin embargo, sonó menos firme que la sorpresa.
La posibilidad de haber sido quemada por la propia servidumbre la desorientaba. El patio se llenó de voces. Algunos llamaron orden. Otros, por instinto, miraron hacia la senzala. Lucia, con la cabeza alzada, apareció entre la sombra y el polvo, y sin palabras empezó a empujar a los criados hacia otros lados para permitir que Benedita se abriera paso. María, desde abajo, dejó caer un grito que pasaba más por la garganta que por la boca, una señal aprendida que significaba «ahora» y «cúbrela». Isabel, pequeña, subió por la escalera con la rapidez de quien sabe que su tamaño es ventaja y empujó un banco para impedir el avance de un hombre que quería acorralarla. Los segundos siguientes se llenaron de un desorden frágil, manos que apartaban, voces que gritaban órdenes. Tomás intentó sujetar a Benedita. Su bastón chocó contra la madera de la galería y en ese choque el mundo reconoció su naturaleza. La violencia se ejerce con herramientas, pero la valentía se ejecuta con cuerpo. Antes de que la fuerza de Tomás pudiera cerrarse sobre ella, un grupo de mujeres se interpuso con una determinación que no pedía permiso. No fue una barricada de fierro, sino una muralla humana, formada con brazos y delantales, con estómagos secos y miradas que no pedían clemencia, sino justicia. «Suéltala», dijo Lucia con la voz baja y certera de quien conoce la casa mejor que sus propias manos. Tomás, sorprendido por aquella reacción colectiva, se vio obligado a contener su impulso. El coronel, que observaba desde la galería, lanzó una orden, pero sus hombres, condicionados por la sorpresa y por la percepción de que algo lineal se había roto, dudaron. En ese momento, la Siná, a pesar del dolor que le ardía la piel, pronunció una palabra que lo cambió todo. «Traed agua». Era una orden, pero también una petición de auxilio que desactivó la posibilidad de que la mancha del acto se disolviera en una represalia inmediata. La contradicción fue la que salvó el gesto. Pedir ayuda implicaba reconocimiento de vulnerabilidad. El grito había sido público, pero la petición de auxilio hacía visible la humillación de quien había creído inamovible su posición. La confusión permitió a Benedita bajar de la galería con la ayuda de las mujeres. Nadie quería que hubiera una escena de sangre, pero la sensación colectiva fue otra. Habían visto la posibilidad de romper la regla. Tomás, entre la voluntad de castigo y la cautela, decidió no entregarse a la furia desmedida en aquel instante. El coronel, que había salido al centro con el bastón en mano, miró con ojos que vertían rabia y vergüenza. Su autoridad ahora tenía una fisura que el rumor se encargaría de agrandar. La salida de Benedita fue una maniobra clásica de todas las semanas de ensayos. Se deslizó por la puerta trasera, mientras un criado distraído recogía el agua. De pronto, la sencillez del plan se volvió el canto más peligroso. La pregunta no era ya si ella había actuado, sino qué pagarían las que habían ayudado. En la senzala, entre sollozos contenidos y miradas tensas, se sabía que la respuesta sería dura. El coronel no perdonaba la afrenta destinada a su reputación. La venganza del amo toma, con frecuencia, la forma de castigo extendido. La huida de Benedita por la mata fue custodiada por Joaquim, un hombre curtido por los caminos, muchos años más viejo que ella, de manos callosas y ojos acostumbrados a la noche. Joaquim había esperado en el borde de la propiedad, camuflado entre la sombra de los palmares. Tenía el silencio de los que conocen ríos como arterias de la tierra. Sabe dónde se ablanda la orilla, dónde la corriente no arrastra los pertrechos, en qué charco la luz se apaga. No era de la senzala. Su lealtad no era a una casa, sino a la palabra que un día le habían dado. Ayudar al que huye. Habían acordado que si la oportunidad llegaba, él sería quien la guiara fuera del mapa conocido. Mientras Benedita corría por el sendero, sintió la madera de los pies golpeando la tierra y el olor de la selva mojada. Cada rama rosada era una prometida incógnita. Por encima de ella, la voz del coronel ordenó búsquedas. Su enojo se vertió en amenazas y castigos que escucharon los hombres con el mismo silencio con que se escucha un mandato de muerte civil. Tomás, que se sentía traicionado por la insolencia, redobló su vigilancia en la senzala. Aquella misma noche,
Algunos que habían mostrado simpatía fueron llamados por la casa y se encontraron con palabras duras, con bastonazos que no eran mostrados en público, pero que clavaban su violencia en la intimidad. El escape a través de la mata fue un espacio de pequeñas victorias. El primer arroyo que cruzaron fue un espejo que devolvió a Benedita la certeza de estar viva. Las hojas golpeaban su rostro como si la selva le diera la bendición con manos verdes. Joaquim hablaba poco, sus pasos marcaban el ritmo, conocía la luna por su brillo sobre las corrientes y la trepada por la textura de la tierra. A ratos, Benedita temblaba no por el frío, sino porque la realidad de haber quebrado la cadena la alcanzaba en oleadas. Había dejado atrás no solo una casa, sino los cuerpos de quienes podrían pagar por su acción. Atravesaron una vereda que apenas era un hilo entre el bosque. En la distancia, las luces de la casa grande se veían como ojos que no podían cerrar. Joaquim cruzó el río con la naturalidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Mientras nadaba junto a ella, la corriente les dio un abrazo que mezclaba peligro y consuelo. Del otro lado, la orilla era más segura. La noche los cubrió. Joaquim no hablaba de futuro. Su oficio consistía en llevar al prófugo a un punto donde pudiera ocultarse, y allí entregó un pañol con ropa vieja, pan duro y una dirección susurrada. Un campamento de gente que vivía apartada, ignorada intencionalmente por las haciendas grandes. «Si llegas a él estarás a salvo», dijo apenas, y apartó la mirada. Benedita le tocó la mano en un gesto que quería contener gratitud y miedo. La madrugada fue un tiempo de tregua. Benedita, empapada aún del sudor y del agua, se dejó caer en la espesura de la ribera. Respiró y dejó que la noche se encargara de cerrar las heridas más recientes. No había triunfalismo. La sensación era la de haber plantado una semilla en suelo ajeno, sin garantía de que creciera. Joaquim partió con la promesa de volver si la búsqueda se endurecía. Su figura se desvaneció entre la maleza como una estela de humo. Antes de irse, miró a Benedita y dijo: «Cuídate de la mirada larga de los que mandan. Ellos apretan, pero no siempre ven». Fue una noticia tan práctica como el pan que dejó en el bolsillo de su abrigo. Mientras tanto, en la casa, el coronel convocó a quienes debía: el capataz, el escribiente, el médico del pueblo. La incomodidad se tornó en estrategia de contención, mostrar severidad sin permitir que el rumor se ramificara fuera de control. Ordenó detenciones de personas consideradas sospechosas, no siempre con justificación, y aumentó la vigilancia en las salidas. Tomás, humillado por la incapacidad de castigar en el preciso momento, tomó la venganza en pequeñas formas: una lazada de reprensión para Lucia, una retirada de alimentos para otro, una noche de estar de vigilancia para María. El castigo no siempre se mostraba en público, con frecuencia se filtraba en las semanas siguientes como un gas frío que envuelve la casa. Sin embargo, el acto de Benedita no se disolvió con la represión. Lo que en un principio fue rumor dentro de la senzala fue saltando de boca en boca y llegando a quienes, fuera de la hacienda, discutían lo que acontecía en sus propios patios. La historia, al salir, se fue transformando. La mujer que había aguantado el azote se convirtió en muchas figuras según el relato que la contara. Algunos la veían como una ladrona de dignidad, otros como una santa que había hecho llorar a la señora. En la plaza del pueblo se murmuró su nombre con curiosidad y temor. Los comerciantes comentaron el suceso como quien conversa sobre mal tiempo. Si la reputación del coronel quedaba mancillada, sus tratos podrían resentirse. De pronto, la propiedad del hombre no era solo suya, era también fenómeno público. La versión oficial se inclinó por minimizar. Hablaron de una criada indiscreta que había causado un accidente. Señalaron que la Siñá, por sus cuidados, estaba indispuesta por un momento. Pero en los patios y las esquinas, la música fue distinta. Una mujer en el mercado tarareó una rima que contenía la escena. A los niños se les contó la historia en voz baja, con la sorpresa y el orgullo de quien escucha un cuento prohibido. La frase de la madre de Benedita, que en voz de la muchacha había sonado como una advertencia, empezó a circular como una consigna: «Nunca bajes la cabeza». De gesto familiar pasó al lema de quienes necesitaban creer
en la posibilidad de mirar al frente. Con el rumor llegaron las versiones. Algunos juraban haber visto a Benedita trepar a un barco que partía hacia la costa. Otros decían que había muerto ahogada en el río. Había incluso quienes aseguraban que la habían capturado y que el coronel la había enviado a un destino peor aún. La fragmentación de los relatos era la manera en que la memoria se preserva. Cada versión guardaba la verdad que necesitaban oír quienes la contaban. El hecho en sí se volvió menos importante que la posibilidad que habría. La idea de que la dignidad podía ser devuelta, aunque de una forma limitada y peligrosa. Las consecuencias en la casa fueron palpables. El coronel, herido en su prestigio, incrementó las miradas sobre la senzala. Las mujeres que habían participado del plan sintieron el peso de la comprobación. La solidaridad no les eximía del riesgo. Lucia fue castigada con el encargo de pulir los instrumentos de la bodega por semanas. María perdió la noche de reposo que le correspondía. Isabel fue relegada a tareas que la mantenían lejos de las ventanas. Las sanciones no siempre eran públicas o brutales. Muchas veces se trataba de una erosión lenta de libertades y comodidades. La lógica del poder no siempre necesita de la sangre para afirmar su autoridad. Basta con quebrar la rutina que protege la autoestima. En la senzala, sin embargo, la acción fue celebrada como una victoria a medias. No era un triunfo que limpiara heridas, sino la constatación de que una embestida, aunque pequeña, era capaz de abrir una grieta. Se organizaron cenas silenciosas en las que se evocaba el momento con palabras codificadas, y se practicó la transmisión de la historia para que no se perdiera. Quien escuchara debía repetir la frase de la madre y añadir un nombre como ofrenda. Con el tiempo, el episodio se transformó en un relato que las viejas contaban a las jóvenes como si fuera un mapa de advertencias y de esperanza. Mientras transcurrían las semanas, la búsqueda oficial no se apagó. El coronel ofreció recompensas, exigió la colaboración del alguacil y presionó a haciendas vecinas para que cerraran filas en torno a su versión. Se hicieron pasos de seguimiento, se revisaron caminos, se interrogaron personas. Joaquim, por su parte, se mantuvo prudente. Ayudó a Benedita a llegar a un lugar seguro y luego desapareció como quien cumple su oficio y parte. A partir de entonces, las opciones para ella eran variadas y todas inciertas. Permanecer oculta en una red de amigos, intentar llegar a un asentamiento de fugitivos, cruzar la frontera de la provincia, sumergirse en un matrimonio arreglado que diera apariencia de normalidad. La memoria pública transformó el hecho en himno o en advertencia, según quien narrara. Hubo quien, con afán de mitificar, dijo que Benedita había sido recibida por un grupo de libres que le ofrecieron tierra y matrimonio. Otros, más cínicos, afirmaron que la mujer se perdió en la maleza como ave herida. Las madres que contaban el relato como advertencia a sus hijos sobre la osadía añadían siempre la moraleja: la valentía tiene precio. En la senzala, sin embargo, la canción que nació del episodio no hablaba de precios, sino de contención. Se repetía el mandato: nunca bajes la cabeza, no para provocar, sino para sostener la propia mirada cuando el mundo trate de arrebatarla. La fama del coronel no sobrevivió intacta. No hubo juicios públicos que lo despojaran, ni decretos que restablecieran la igualdad. La estructura se mantuvo. Pero entre vecinos y conocedores de su trato, su nombre adquirió una sombra. Quien antes lo saludaba con deferencia, empezaba a murmurar con menos entrega. El efecto simbólico fue el que las mujeres buscaban: poner en duda la naturalidad de la violencia. Si la esposa del patrón pudo sentir la humillación, entonces la hegemonía tenía debilidades. Eso bastó para que la historia se expandiera con más fuerza que cualquier sanción. Con el paso de los años, el episodio adquirió capas. Algunos lo contaban como si la escena hubiera sido más terrible. Otros la mitigaban para que pareciera menos riesgosa. Las versiones se multiplicaban. Unas hablaban del llanto de la Siná como del llanto de una mujer humillada. Otras del grito como de una señal de furia. En las plazas vecinas se tejieron relatos en torno a la figura de Benedita como ejemplo de orgullo mal entendido o de dignidad heroica. La conversación pública no resolvía la contradicción.
Se trataba del mismo hecho, cargado de interpretaciones. La senzala, entretanto, conservó su memoria con un cuidado casi litúrgico. En las reuniones, las mujeres cantaban una pequeña estrofa en la que la frase materna era el estribillo. No era una canción de festejo, sino una manera de preservar el gesto dentro de una genealogía de resistencia. «Nunca bajes la cabeza», decían a los oídos de las niñas, no como un reto temerario, sino como una llave para agarrar la vida con firmeza cuando las manos te fueran exigidas. Años después, viajando por el valle, un joven oyó la historia contada por una anciana en el mercado. La anciana, con los ojos empañados por la distancia temporal, relató la escena con la gravedad de quien ha visto demasiado. Dijo que Benedita, después del río, fue a un lugar donde la gente vivía apartada y que allí aprendió a cosechar, a cantar en otra tonalidad. Otro, escuchando la misma historia, juró que la había visto pasar en una carreta hacia la capital, envuelta en ropas prestadas, con la cabeza alta. Y había quienes sostenían que el coronel pagó caro. Su autoridad, si no desapareció, quedó diluida por la duda. Cada versión alimentaba la necesidad de creer en una salida viable. En la senzala se conservaba, sin embargo, una certeza íntima. No importaba tanto el destino físico de Benedita como la huella del gesto. El acto había alterado un mapa social que creían inamovible. Había mostrado que, incluso dentro del tejido más estricto, la fibra humana podía deshilacharse y formar nuevos nudos. Aquello no significaba que la opresión hubiera terminado. Significaba que ahora había historias que no podían borrarse. La frase materna siguió su camino. En cartas que nadie leería, en murmullos que se escapaban por las rendijas de las casas, en los nombres que se daban a las niñas, el mandato permaneció. No era una consigna universal, era una brújula íntima que cada una ajustaba a su medida. Con el tiempo, la frase fue menos una orden y más una certeza de que la dignidad tiene un precio y que la memoria es la moneda con la que se paga. Lo que quedó de Benedita fue, en muchos sentidos, un símbolo y una incertidumbre. La gente cercaba el relato con ternura y con advertencia. Los que se atrevieron a preguntarse por su suerte quedaron con la sensación de que la libertad se muestra en gestos pequeños y en silencios protectores. La senzala, por su parte, continuó su trabajo cotidiano con la misma esencia de ironía que había sostenido la vida durante siglos. Sobrevivir, resistir en lo posible, cuidar de los propios. Las mujeres que participaron del plan soportaron castigos leves y algunas amarguras. Pero el gesto había provocado una fisura que nunca dejó de latir. La historia, que comenzó con un grito al mediodía, se fue transmitiendo en distintos tonos. Algunos la transformaron en fábula, otros en aviso. Las voces que la contaban la pulieron con los años, como una pieza en la que cada uno talla su propia experiencia. En la originaria senzala, sin embargo, la memoria se guardaba con un ritual sencillo. Antes de acostarse, las mujeres repetían la frase ante la luz mínima de una vela, como si fueran a depositarla en una caja para que resistiera el paso del tiempo. Nunca bajes la cabeza, decían, no para invitar al conflicto permanente, sino para que la dignidad permaneciera como una llama que no se apaga. Hay quien dice que la última vez que se supo algo de Benedita fue en un poblado ribereño, donde la recibieron con recelo y la hicieron trabajar en una casa de pescadores. Otros aseguran que se unió a un pequeño grupo que vivía en la selva, fuera de las normas y del reloj de los amos. Y están los que mantienen que la mujer murió años después, lejos del rumor y de la fama, en una cabaña donde su nombre apenas se recordaba como una historia de juventud. Todas esas versiones circulan con la ambigüedad propia de la memoria. La certeza se diluye en la pluralidad de relatos. Lo que no se discute es la marca que dejó. El acto, meditado y peligroso, se convirtió en un punto de inflexión moral en la vida de quienes lo vivieron y en la manera en que la comunidad cercana miró al poder. No fue una revolución que arrojó a los dominadores, fue una chispa que iluminó la fragilidad de la autoridad. En ese resplandor, muchas mujeres encontraron la fuerza para no bajar la mirada, para sostener la frente cuando la casa pedía sumisión.
Los años posteriores trajeron consigo cambios lentos y ambivalentes. La Casa Grande continuó sus labores, el coronel envejeció. La Siñá sufrió las marcas del tiempo y de la piel que había sido herida. La Senzala, por su parte, mantuvo su memoria como un fuego lento que se pasa de generación en generación. Los muchachos crecieron escuchando la historia como advertencia y como espejo. Algunos la acogieron con orgullo, otros la relativizaron por miedo. Lo cierto es que la frase de la madre, repetida tantas veces en voces distintas, se instaló en las bocas como un recordatorio. La dignidad se defiende con cautela y con coraje, y a veces con actos que derraman el agua de la vida en el rostro de quienes creyeron que podían mirar sin ser mirados. Cierta tarde, muchos años después, una mujer mayor se sentó en la entrada de la senzala y llamó a una niña. Le tendió un pañuelo azul, raído por el tiempo, y le dijo al oído, con la sonrisa arrugada por la memoria, «Guárdalo, nunca bajes la cabeza». La niña miró el pañuelo. Tocó la letra que alguien bordó temblando con una aguja de viejos recuerdos y entendió que aquel mandato no era una valentía sin cálculo ni una exhortación al riesgo, sino una manera de llevar la dignidad consigo cuando la vida pedía pagos que no estaban en su poder. Guardó el pañuelo como quien guarda una verdad que se legará sin garantías, sabiendo que las historias se sostienen en la transmisión íntima. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que valore la memoria y la dignidad.